Buenas tardes, estimados amigos. Muchas gracias por participar en el día de hoy, 5 de septiembre, en un webinar muy interesante, el Código Eléctrico Nacional, la norma NTC 2050. Damos alcance en el día de hoy al tema anterior que hemos tratado, el reglamento RETIA, y contamos obviamente con nuestro capacitado licenciado César Adrián Burgos, que tiene más de 20 años de experiencia en el sector y que de forma amena, profunda, dedicada, nos permite conocer estos temas que son en principio ladrillo. Hablamos de un documento supremamente grande, de más de 200 páginas, en el cual vamos a ver los aspectos principales a través del Código Eléctrico Nacional. Queremos recordar que hicimos un webinar en el reglamento RETI y vamos a hacer un pequeño empalme al principio y continuaremos con este tema. Contamos con los patrocinadores de hoy: Programa Organizaciones Seguras, GPA, Megacables con sus bobinas metálicas, V-City con las experiencias virtuales, la Fundación Vivir con Prosperidad y Proyelec con paneles fotovoltaicos y soluciones para suministro de energía de forma alternativa. Entonces, dicho esto, licenciado César, gusto de contar con usted y por favor, quedamos en sus manos. Muchas gracias. Perfecto, Giovanni, muy bien, muchas gracias. Un cordial saludo para todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio, bienvenidos a esta sala que, como lo dice Giovanni, pues el objetivo es compartir algunos aspectos relacionados con la normatividad. En este caso, hablando de norma, hace un poco hablamos acerca del reglamento y pues obviamente profundizar en esos aspectos que son importantes en el desarrollo de nuestra profesión, si estamos obviamente en el campo del área eléctrica. Y cómo no, de igual manera, para las personas que somos usuarios de la electricidad, de igual manera necesitamos conocer qué es lo que nos rige, qué es lo que debemos cumplir, cuáles son esos parámetros importantes a la hora, obviamente, de utilizar las instalaciones eléctricas. Si nos encontramos en el sector empresarial de la misma manera, es supremamente importante conocer, darnos cuenta cuáles son esos aspectos necesarios, importantes a la hora de trabajar con la electricidad. En el día de hoy, pues como lo mencionamos, pues el hecho de estar hablando acerca de la norma NTC 2050 nos introduce a lo que es uno de los códigos más importantes en nuestro país con relación al trabajo frente a la electricidad. Y pues bueno, es importante obviamente tener en cuenta que, como lo decía Giovanni, es un documento bastante amplio, ¿cierto? Y el objetivo es poder introducirnos en el tema, poder hablar cuáles son esos aspectos esenciales. Y me voy a permitir, obviamente, aquí a través de esta presentación con estas diapositivas, ir guiando un poco de esta conversación, este compartir que vamos a hacer en este espacio para podernos llevar una idea, para podernos llevar un elemento, un aporte que pueda generar algún tipo de cambio que podamos aplicar en nuestro diario vivir, allá, como lo mencionamos, en nuestra profesión, en nuestras instalaciones, en nuestro quehacer frente a la electricidad. Importante tener en cuenta, como lo mencionamos, ya habíamos hecho un webinar que espero lo visiten, ya está por allí, creo que en YouTube, si no estoy mal, para que lo examinemos nuevamente, a hablar acerca, repasar esos aspectos esenciales de lo que se viene con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. ¿Por qué razón? Porque a nivel nacional nosotros debemos tener en cuenta que en nuestro país, en el sector eléctrico, contamos con normas. Hay normas, hay diferentes tipos de normas. Hay unas normas que podemos llamar como esas normas nacionales, que rigen única y exclusivamente para las instalaciones eléctricas de Colombia, pero muchas de ellas están basadas en normas internacionales, las cuales también necesitamos conocer, las cuales también necesitamos atender. Por otro lado, también hay resoluciones y hay reglamentos. Entonces, como lo hemos venido observando en las últimas sesiones que hemos tenido, es indispensable tener en cuenta la diferencia. Una de ellas es una ley.
que me ordena, que me sanciona si no lo cumplo. Y justamente con el tema de sanciones frente al reglamento, por ejemplo, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, el RETIE, hablamos precisamente, quedaba por allí pendiente alguna de las inquietudes. Y es justamente, bueno, ¿qué tipo de sanciones pueden darse si yo como instalador o yo como usuario de las instalaciones eléctricas incumplo con la reglamentación? Y debemos tener en cuenta que dependiendo del caso particular, del sector, del área, de la parte eléctrica o de toda la red eléctrica, dependiendo del sector que nos encontremos, pueden haber diferentes tipos de sanciones. Esas sanciones pueden ir, por ejemplo, entre multas, ¿cierto?, de varios salarios mínimos, por ejemplo, a posiblemente cortar el servicio de energía, suspenderlo, no prestar, obligar al operador de red a que no se preste más el servicio de energía hasta que se hagan correcciones o hasta que se salvaguarde el error o la incurrencia que se haya cometido con respecto a la reglamentación. O puede ir obviamente también en sancionar a técnicos o profesionales del área eléctrica, cancelando su matrícula profesional por un periodo de tiempo o de manera indefinida. Entonces, como lo mencionamos, pueden haber diferentes tipos de sanciones, pero a ellos nos lleva precisamente lo que tiene que ver con los reglamentos. En este caso, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que es uno de los esenciales principales a nivel nacional. Pero también están las normas. Cuando nosotros hablamos de normas, estamos hablando de las sugerencias del cómo trabajar, del cómo instalar. Es una guía para desarrollar las actividades relacionadas con las redes eléctricas. En este caso, la norma técnica colombiana, la NTC 2050, Código Eléctrico Colombiano, es de las principales normas a las cuales nosotros nos debemos acoger, pero como tal, es una sugerencia, es decir, de obligatorio cumplimiento por sí sola no lo es. Claro, hay una ley que justamente es el RETIE que nos obliga a todos a nivel nacional a cumplir con la normatividad. Pero bien, vamos a seguir hablando de ello porque vienen algunos cuestionamientos y la invitación es justamente a que cada uno de nosotros empecemos a responder. Bueno, ¿tú por qué crees que existen las normas? ¿Por qué crees que es importante que nosotros nos guiemos y estemos atentos de las normas y los reglamentos con relación al trabajo que desarrollamos? Si estamos hablando en este caso del sector eléctrico. Lo digo pues obviamente y lo sesgamos a la parte eléctrica, que es nuestra área de interés el día de hoy, pero normas y reglamentos pues en todas las áreas existen. Existen normas de tránsito, existen normas de construcción, existen normas de fabricación de material, muchas normas, muchos reglamentos. Si lo traemos aquí, obviamente, a hablar de lo que tiene que ver con la parte eléctrica, pues de igual manera existe un porqué, existe un para qué, una razón del cómo nacen justamente esas normas. Y es que las normas y los reglamentos precisamente nos permiten trabajar de una manera segura. A lo largo de la historia de la electricidad en el mundo, nos hemos dado cuenta, si nosotros examinamos, a mí siempre me gusta invitar a que consultemos un poco la historia, y hablando de la historia de la electricidad, pasando obviamente desde su nacimiento, desde su descubrimiento, desde el hecho de empezar a crear elementos, a descubrir cómo funciona el motor, cómo funciona el pararrayos, qué es eso de almacenar energía, qué es eso de un circuito, la iluminación. Todo ese recorrido a lo largo de la historia que nos hemos traído al día de hoy con grandes mentes brillantes de la historia, nos hemos dado cuenta que a la hora de implementarlo igual se genera un riesgo muy alto y existe lo que se llaman los accidentes de tipo eléctrico. Y eso es lo que buscamos evitar a la hora de implementar, de aplicar las normas. La respuesta que podríamos dar a esa pregunta del por qué o para qué existen las normas y los reglamentos, en términos generales podríamos concluirlo en que lo que se busca es evitar
que se presenten accidentes, reducir los riesgos a la hora de manipular las instalaciones eléctricas o reducir el riesgo de los técnicos, de los operarios, de los ingenieros que desarrollan las instalaciones eléctricas y que se pueda desarrollar ese trabajo de una manera más segura. Ese es el fundamento del por qué existen normas. Si lo traspolas a cualquier escenario, de la misma manera se va a dar. El principal objetivo es seguridad. El principal objetivo es que los trabajos se desarrollen permitiendo que no se vaya a generar un riesgo para la integridad física, en especial para el ser humano, como lo veíamos anteriormente cuando hablábamos del reglamento. Claro, el enfoque también está en salvaguardar la parte material, las instalaciones, la vida animal, el medio ambiente. Claro, todo ello es importante. Sin embargo, como parámetro principal y antes que nada, uno de los principales objetivos, salvaguardar al ser humano. Eso lo vemos obviamente en el mundo. Y cuando hablamos de la norma técnica colombiana, debemos tener en cuenta que ella se encuentra basada en la norma eléctrica de Estados Unidos. La conocemos como la NEC. Algo que me llama la atención es que la NEC fue desarrollada en 1897. Nació ese primer código eléctrico para Estados Unidos. Mucho de lo que desarrolla Estados Unidos, nosotros nos lo traemos acá para implementarlo, aprendemos mucho de ellos. Sin embargo, lo que me llama la atención es que la norma técnica colombiana, que es fusilada de la norma técnica de Estados Unidos, nació para Colombia en el año 1997. ¿Te das cuenta la diferencia en las fechas? Solamente 100 añitos después. Me llama la atención porque, claro, a pesar de que ya habían algunas leyes, a pesar de que habían algunas normas que nosotros estábamos siguiendo, realmente lo que aterriza la función y el desarrollo de las instalaciones eléctricas internas se hace a través del Código Eléctrico Colombiano, que entra a regir a partir de 1998. Ese Código Eléctrico para Colombia es uno de los principales aspectos que nos permiten ver la electricidad de una manera diferente. Sin embargo, pues obviamente, a pesar de que es uno de los códigos más importantes en Colombia, viene a darse solamente hasta que logramos generar esa ley pública de electricidad, la ley de servicios públicos, que es la ley eléctrica también en el año de 1994, después de haber generado el aterrizaje, digámoslo así, de la Constitución Política en 1991. Es allí, yo pienso que es allí donde vale la pena generar ese señalamiento, es el punto de quiebre a través del cual empezamos a mirar la importancia de la electricidad, a pesar de que obviamente ya llevábamos más de 100 años usando la electricidad. Es ahí el punto de quiebre donde decimos esto necesita una mayor organización y el Ministerio de Minas y Energía se empodera de estos temas y permite obviamente que a través de entidades privadas como Icontec se generen obviamente estos códigos. En este caso, la NTC 2050, que es el tema que nos reúne justamente el día de hoy. A partir de 1997, que luego en 1998 es que ya se decreta como norma aplicable a nivel nacional. Sin embargo, es una norma. Como lo mencionábamos hace un momento, esa norma como tal es simplemente la sugerencia. Y esa sugerencia, pues obviamente la entendemos como, bueno, no es de obligatorio cumplimiento. Entonces, busquemos de qué manera podemos hacerle el quite. Suele pasar, ¿verdad? Echa la ley, a veces lo decimos, echa la ley, también echa la trampa. Pero bueno, infortunadamente es una realidad. No lo estoy hablando solamente para Colombia, es más también de cultura muy latina. Sin embargo, es indispensable darnos cuenta que si nació una norma y nació una ley, lo que se busca es que se generen cambios a nivel de seguridad. Cuando eso no se da, cuando no se dio en su momento, no hubo un gran cambio en ese bajar los niveles de accidentalidad.
a partir de 1998 con la NTC. Entonces el ministerio se dio cuenta, esto hay que hacerlo una ley, esto hay que obligar a su cumplimiento. En el año de 2005 es cuando nace el RETIE y hace que se cumpla los 7 primeros capítulos de la NTC 2050 de manera obligatoria, gracias al RETIE. Por eso yo considero, cuando hablamos del RETIE, es un gran logro para nuestro país, es un gran logro para Colombia, el hecho de que podamos contar con un reglamento técnico de instalaciones eléctricas. Yo recuerdo para el año 2005, cuando empezábamos a conocer eso de qué consiste y qué es aquello que nos muestra el ministerio llamado RETIE, nos dábamos cuenta que solamente Perú y nosotros, Colombia, éramos los únicos en Sudamérica que contábamos con un reglamento técnico. Era un gran logro realmente para Colombia. Al día de hoy ya hay muchos más países que cuentan con esa reglamentación. Es decir, somos ejemplo también, por lo menos para nuestro continente. Somos ejemplo y vamos a la vanguardia con respecto a lo que tiene que ver justamente con temas de seguridad, y cada vez vamos mejorando y vamos creciendo, pero esto es un trabajo de todos con respecto a lo que tiene que ver no solamente con el conocimiento, no solamente con el aprendizaje, sino también con la implementación. Entonces hago ese paréntesis justamente para mis colegas electricistas, para los empresarios, para las personas que somos usuarios de la electricidad, indispensable conocer los reglamentos, conocer la normatividad, pero no solamente conocerla, aplicarla, implementarla, llevarla a cabo de una manera profesional. ¿Qué relación tienes tú con la electricidad? ¿Qué tipo de importancia tiene la electricidad en tu vida? Y es que nosotros podríamos decir, mira, yo como electricista, con más de 20 años de trabajo en esta área, yo puedo decir, a mí me encanta la electricidad. Yo soy afortunado de estar en esta área, de estar en este sector, de vivir de esto, ¿cierto? De trabajar con un área y una ciencia tan importante como lo es la electricidad. ¿Qué significa para ti? ¿Qué es para ti la electricidad? Y es que la electricidad realmente toca con todo. Todas las áreas laborales, todas las áreas profesionales están relacionadas directa o indirectamente con la electricidad. Nuestra sociedad al día de hoy, como la conocemos, cómo se mueve el mundo, requiere de electricidad. Es un área muy importante para las telecomunicaciones, para el bienestar en el hogar, para generar esos nuevos proyectos, para evolucionar de manera mental, intelectual. Todo el tiempo estamos obviamente en pro de que salgan nuevas cosas al mercado, de que salgan nuevas cosas para generar mayor comodidad, mayor conectividad. En el tema de las telecomunicaciones, en los temas de la informática, la domótica, la inmótica, en todas esas áreas es importante, obviamente, que cuenta con un papel fundamental lo que es la electricidad. Y la electricidad como tal, obviamente, genera un gran impacto en cada una de nuestras vidas. ¿Qué impacto genera para ti? Ya me llegó compañerita aquí para dictar la clase. Quédate quieta. Pero bien, esa es una realidad. ¿De qué manera nosotros vivimos la electricidad? ¿De qué manera nosotros implementamos, utilizamos, vivimos, vivenciamos la electricidad en nuestras vidas? Teniendo en cuenta que es valiosa, que es importante, que es necesaria, pero asimismo es peligrosa. Por esa razón, por los riesgos, por los peligros, por lo que puede llegar a generar como daños en el ser humano, en las mismas instalaciones, a nivel material, es indispensable tener en cuenta esas normas, conocer de las normas para evitar que imágenes como esta, que son cómicas, pero son una realidad, porque como seres humanos somos vulnerables a la electricidad, pues obviamente es indispensable para ello implementar las normas. Conocer entonces de la NTC 2050 hace parte de esa necesidad, la necesidad que tenemos como seres humanos, como miembros de esta sociedad a la hora de usar las instalaciones eléctricas. Y hablando de las instalaciones eléctricas a nivel nacional,
necesitamos conocer la norma técnica colombiana. ¿Cómo está conformada? Ella tiene 9 capítulos, ya mencionamos. Los primeros 7 son obligatorios. ¿Quién nos obliga a cumplirlo? El RETIE, que es el reglamento. La NTC por sí sola no puede obligarnos a nada. Quien sí nos obliga es la ley. Y la ley, en este caso para la parte eléctrica a nivel nacional, se llama Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Y allí hay justamente un área. Lo que tiene que ver con las instalaciones eléctricas internas nos remite a que nos guiemos por la NTC 2050, principalmente aplicando de manera obligatoria, repito, los primeros 7 capítulos. Tenemos un primer capítulo de generalidades. Hay un segundo capítulo en donde nos habla de cómo deben implementarse los alambrados y la protección. Hago acá un paréntesis. Es indispensable tener en cuenta que la NTC 2050 aplica para instalaciones eléctricas de uso final. Tercer capítulo, métodos de alambrado y materiales. Nos orienta de cómo deben ser esos métodos de alambrado. Yo aquí hago un nuevo paréntesis para los profesionales del área eléctrica. Nosotros podríamos pensar que la NTC 2050 puede ser un libro de estudio. No. No hay preparación, nosotros no deberíamos consultar la NTC 2050 o tenerla como un libro de capacitación, como un libro de educación, no. La capacitación, la profesionalización se desarrolla aparte e independientemente de la norma. La norma es una guía para la construcción de las instalaciones eléctricas. Claro, se usa la NTC en procesos de capacitación, pero como tal no debe ser el libro que permita el proceso de aprendizaje de un profesional. Espero me esté haciendo entender, pero es una invitación a que solamente son los técnicos, los tecnólogos, los ingenieros, los que tienen la capacidad de interpretar la norma. Por esa razón, entonces, es indispensable capacitarnos en el sector eléctrico para tener la capacidad, valga la redundancia, de implementar lo que nos dice la norma. Cuarto capítulo, equipos para uso general. Quinto, ambientes especiales, teniendo en cuenta que ambientes especiales son los ambientes que se salen de lo tradicional. Puede ser uso final como instalaciones eléctricas domiciliarias, instalaciones eléctricas industriales, pero hay otro tipo de instalaciones. Por ejemplo, instalaciones en minerías, instalaciones en hospitales, instalaciones eléctricas en ambientes especiales. Allí nos lo invita a conocer en el capítulo 5. En el capítulo 6, equipos especiales. En el capítulo 7, condiciones especiales. Ya posteriormente, el 8 y el 9, sistemas de comunicaciones y algunas tablas que nos sirven obviamente para implementar algunos de los aspectos. Importante tener en cuenta algunos antecedentes de la NTC 2050. En primer lugar, el Código Eléctrico Colombiano es la norma de referencia del sector eléctrico colombiano. Es decir, uno de los principales aspectos normativos que tenemos en el sector eléctrico en Colombia es esta norma. Está orientada a dar los requisitos para las instalaciones eléctricas en Colombia y rige labores de los constructores, los ingenieros y los diseñadores. Entonces, importante obviamente que las labores en cada una de estas áreas en donde se toca sí o sí con la electricidad, tanto constructores como ingenieros, como diseñadores, como técnicos que desarrollan y montan las instalaciones eléctricas, pues obviamente se utilice como guía. Y en general, todo el que intervenga con este tipo de instalaciones, por lo cual es ampliamente utilizada. Entonces, son aspectos obviamente esenciales a la hora de entrar a observar la norma técnica. Esta norma, sin embargo, completaba más de 20 años, hasta el año 2020. Nosotros al día de hoy tenemos una norma actualizada, recién actualizada. En el año 2020 se actualizó, pero no se actualizaba desde 1998, es decir, desde que se derogó como una de las normas más importantes en Colombia, 1998, más de 20 años.
Por eso entonces desde hace algunos años se reclamaba esa necesidad. Para nosotros fue muy importante. La norma técnica colombiana está basada en una norma internacional, que es la norma de Estados Unidos. Y en Estados Unidos se actualiza año tras año y nosotros nos quedamos ahí esperando más adelantico, lueguito, más adelante la actualizamos. Pasamos 20 años y no se hacía. Entonces, claro, para nosotros obviamente saber que tenemos en este momento una norma actualizada, recién actualizada, ya casi 3 años, pues obviamente es fundamental seguir y tenerla presente. Dentro del marco legal debemos tener en cuenta que obviamente dentro de este sistema es importante o es un parámetro importante dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. A través de la ley que nos genera pues el mismo gobierno, la ley 1562 del 2012, y allí obviamente hay unos decretos. Está por allí obviamente el RETI, como lo observamos, la resolución 5018. El último RETIE que tenemos es del año 2013. Claro, ya estamos esperando también esa actualización, ¿no? Supuestamente salía para el 2021, luego que el 2022, ya se pasó el 2023 y ya no sale un nuevo reglamento. Esperamos que para el año 2024 ya contemos con un nuevo RETIE. Tenemos la resolución 5018 del año 2019, que fue la que actualizó la resolución 1348, que era del año 2009. Hoy tuvo algunos ajustes y hoy en día la tenemos obviamente como la resolución 5018. Dentro de lo que tiene que ver obviamente con este marco legal, debemos tener en cuenta que nuestra NTC 2050 viene de lo que es la NFPA 70E, que básicamente es la NEC de que ya estábamos hablando de Estados Unidos. La NFPA es la organización que de manera internacional toma muchas normas, en especial del sector eléctrico, las ajusta y obviamente las hace valederas para que se apliquen a nivel nacional y a nivel mundial, en este caso. La NTC 2050, obviamente desde manos del ICONTEC, fue desarrollada en 1998, actualizada en el año 2020, y la IEC también, la 60634 del año 2017, es una de las normas internacionales sobre las cuales también nos regimos, debemos atender y parametrizar muchos de los aspectos relacionados con las instalaciones eléctricas. Vale la pena tener en cuenta cuál es la diferencia entre las normas y los reglamentos. Digámoslo, ya lo hemos mencionado, pero tengamos presente, para mí, qué es la norma técnica y para los colombianos, cómo debemos ver la norma técnica. En este caso, la NTC 2050 es una norma voluntaria por consenso. En este caso, de la mano con el ICONTEC, que es quien reúne a los profesionales y aterriza todos los conceptos de la parte eléctrica allí, en ese compendio, en ese libro. La norma técnica obviamente nos permite que haya calidad y competitividad, nos permite que haya obviamente un organismo de normalización, está hecho bajo los parámetros de los organismos de normalización, permite la creación y actualización prolongada en el tiempo. Claro, se demoró bastante tiempo en actualizarse, pero permite obviamente esos ajustes constantes y permanentes. Y obviamente va dirigida a técnicos, tecnólogos, ingenieros, diseñadores, etcétera. Ese es el principal objetivo de lo que son las normas técnicas. Ahora, cuando hablamos del reglamento, en este caso del RETIE, ya no es voluntario, es obligatorio. Su principal objetivo es la seguridad, reducir y eliminar los riesgos en las instalaciones eléctricas. Está obviamente, digamos que dirigido, reglamentado, orientado, aterrizado, cada una de esas ideas por entidades públicas competentes. La creación y la actualización, obviamente lo que busca es minimizar esos riesgos inminentes y nos permite un adecuado uso, un adecuado empleo y el desempeño adecuado en el desarrollo del trabajo de las instalaciones eléctricas. Entonces, importante tener en cuenta de una manera un poco más sólida cuáles son esas diferencias entre normas
y reglamentos. Hablando un poco más de aquellos antecedentes relacionados con la NTC 2050, debemos tener en cuenta, pues, ya como lo dijimos, que obviamente nació en el año de 1998, sin embargo, había una emisión del Código Eléctrico Nacional en 1985 y esta fue tomada de la mano y con, digamos que trabajo de la mano entre Colombia y Venezuela. Pero, sí, la norma venezolana. Entonces, esa era la que venía implementándose. Ya posteriormente fue que se basó en el año de 1998 en la norma eléctrica de Estados Unidos y es la que conocemos obviamente al día de hoy. Se pretendía obviamente hacer una actualización mucho antes. Hoy en día tenemos obviamente la norma actualizada al año 2020. Se le hizo algunos ajustes relacionados principalmente con esos cambios que han venido sucediendo en los últimos 20 años con relación a las instalaciones eléctricas y su implementación. En especial, obviamente, que muchas de las normas, muchos de los parámetros que veíamos en la anterior norma sin actualizar, pues estaba muy dado a ese tipo de instalaciones. Por ejemplo, pues sabemos que Estados Unidos es un país que tiene, por ejemplo, estaciones. Acá en Colombia no hay estaciones. Es diferente hablar de estaciones a pisos térmicos que sí tenemos acá. Y las condiciones de las instalaciones eléctricas, por lo tanto, pues cambian. Por eso entonces es importante tener en cuenta de dónde viene y qué aplica, qué no aplica. El cambio y la actualización de esa norma pues era bastante necesaria. Entonces ya contamos obviamente con esa nueva versión de la norma y el código eléctrico del año 2020 que de igual manera viene obviamente ligada a lo que nos dice la NFPA 70, Código Eléctrico de Estados Unidos. Tener en cuenta que en el RETIE, en el capítulo 8, nos invita precisamente a tener presente los parámetros de construcción y de desarrollo de las instalaciones eléctricas, principalmente las de uso final. Y eso es indispensable. Nosotros sabemos que obviamente a nivel de redes eléctricas, perdón, me voy a saltar un momentico por acá a esta imagen, a nivel de sistema eléctrico, nosotros contamos con una central generadora, sabemos obviamente que hay un proceso de transporte, hay un proceso de transformación, hay un proceso de distribución, de comercialización y hay un proceso que se da ya como uso final, tanto a nivel domiciliario o residencial como a nivel industrial. Entonces, nosotros, cuando somos clientes, ya los que usamos la energía eléctrica, es ahí en el uso final, en la industria, a nivel residencial, a nivel comercial, en donde se implementa el código eléctrico. Entonces me devuelvo por acá en donde estamos. Y es ahí justamente donde nosotros debemos tener en cuenta que en el capítulo 8 del RETIE, en los requisitos, ese capítulo que obviamente va a cambiar su estructura ahorita en el nuevo RETIE, pero tener en cuenta que allí donde se habla de los requisitos para instalaciones eléctricas de uso final, es donde el RETIE nos dice que el Código Eléctrico Colombiano es de obligatorio cumplimiento sus artículos sus primeros 7 capítulos, e incluido también las tablas del capítulo 9 que hacen parte de cada uno de los capítulos, ¿vale? Entonces, indispensable tener en cuenta. Ya hablamos obviamente de esa actualización que se dio en el año 2020. Tener en cuenta que pues encontramos, si tú visitas, por ejemplo, la página de Incontec, hay algunos aspectos que, como lo vemos allí, en donde está resaltado de color verde lo que hubo como cambio. Si encuentras y verificas un poco más el libro, te vas a dar cuenta que hay algunos señalados de rojo, están tachados, que fueron cosas que salieron de la anterior versión, y lo que se mantiene en negro
pues obviamente son cosas y aspectos, lineamientos que se mantienen igual en ambas versiones. En este caso, uno de los principales aspectos de lo que se dio como nuevo, lo señalo aquí en este párrafo, dice: el Código Eléctrico colombiano es una herramienta fundamental para el sector eléctrico nacional en general y en particular para los profesionales que se desempeñan en esta área. Ahora, ya que establece los requisitos que unos solicitan y otros deben aplicar, con el propósito de brindar transparencia en los procesos de contratación y calidad de ejecución de los trabajos, todo enfocado al beneficio de los clientes, los usuarios de todos los niveles. Entonces, digamos que aquí lo que se aterriza es principalmente qué importancia tiene el Código Eléctrico para Colombia, que no va en contra del desarrollo, de la construcción, de la manufactura, no, lo que busca es precisamente apoyar a cada uno de los profesionales de estas áreas con esta guía que nos permite obviamente esos parámetros de desarrollo a nivel de instalaciones eléctricas internas. Bien, esta norma en su versión 2020, el año 2020, que es la última que tenemos, está adaptada a las condiciones particulares de nuestro país, teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas. Es que nuestro país ha cambiado. En los últimos 20 años, las condiciones socioeconómicas, las condiciones ambientales no son las mismas y obviamente difieren mucho con las mismas condiciones si las observamos con respecto a Estados Unidos. Obviamente hay algunos cambios que hubo que hacerse, como por ejemplo temas de altitud, temas de temperaturas, temas de descargas eléctricas, descargas atmosféricas y otros varios. Entonces, aspectos que necesitaban cambiar. Si nos preguntamos en dónde hubo los principales cambios entre la versión de 1998 y la versión del 2020, aquí en esta diapositiva lo podemos observar cuáles fueron esos principales aspectos a través de los cuales se generaron esos cambios. Ya habíamos entonces hablado de la importancia de que en todo el sistema eléctrico general el código eléctrico se enfoca en el uso final. Para la parte de generación, para la parte de transmisión, para el área de distribución, aplica el RETIE. Y el RETIE nos invita a observar otras normas. El RETIE nos invita a darnos cuenta que de igual manera a nivel regional hay varios sectores de acuerdo al operador de red también se generan unos parámetros de acuerdo a ese operador de red. El operador de red también tiene la potestad de poder determinar cuáles son esas normas de distribución para su región, para su área. Claro, esto genera polémica, esto genera muchas discusiones. Sin embargo, claro, ellos no son pues no van ahí como camisa suelta y ya, sino que ellos obviamente deben adaptarse a esas normas internacionales de igual manera, pero existen esas normas muy particulares y el RETIE obviamente da esa potestad. Por eso es indispensable tener en cuenta que cuando hablamos de los temas que nos invita como guía la NTC 2050, debemos tener en cuenta que se manejan o están orientadas a lo que tiene que ver con uso final. Ya sabemos que dentro del uso final podemos hablar, por ejemplo, de instalaciones eléctricas residenciales o podemos hablar de instalaciones eléctricas industriales. Una de las principales invitaciones que se hizo a través de este webinar es hablemos un poquito más de lo que son las instalaciones eléctricas industriales. Por esa razón, entonces, me permití compartir con ustedes algunas definiciones, ampliar un poco el concepto de lo que la misma norma nos invita a observar dentro de la industria relacionado con las instalaciones eléctricas. Dice, las instalaciones eléctricas industriales son un conjunto de circuitos eléctricos que tienen la misión de conducir, distribuir corriente desde un punto de origen al servicio eléctrico hasta su salida. Obviamente esta definición aplica para cualquier tipo de circuito, pero dice, en la industria es necesario tener unas instalaciones eléctricas industriales adecuadas.
¿A qué nos referimos con adecuadas? Precisamente a lo que nos dice la norma si estamos hablando de una instalación eléctrica industrial. No es lo mismo una instalación eléctrica domiciliaria o las condiciones, los materiales que se utilizan en una instalación eléctrica domiciliaria a lo que debe utilizarse en el sector industrial. Claro, muy particularmente de qué tipo de manufactura, qué tipo de materiales, qué tipo de industria es a la que estamos llegando para el desarrollo de esa instalación eléctrica. Pero bien, que permita el proceso productivo se desarrolle con total normalidad. La maquinaria requerida en estos espacios consume gran cantidad de recursos eléctricos y es importante tener en cuenta, obviamente, que las instalaciones eléctricas industriales van en crecimiento. Cada vez hay mayor demanda del uso de energía eléctrica. Claro que podemos observarlo tanto a nivel del sector domiciliario como del sector industrial. Todo va en constante crecimiento. Cada vez hay más instalaciones, cada vez hay mayor demanda del área eléctrica. Asimismo, cada vez hay mayor riesgo y cada vez hay menos, digamos que, aspectos que tengamos en cuenta porque las instalaciones van creciendo y pues asimismo toda la vida hemos estado de la mano con ellas y pareciera que como que no hay tanto riesgo, no lo vemos, no lo percibimos, no nos damos cuenta o no somos conscientes de ello. Dice más por aquí, para diseñar la estructura y elementos necesarios que necesita una instalación eléctrica industrial, es necesario realizar un estudio previo. Y esto es indispensable, en especial, esta es una invitación para las personas que tienen empresa, que buscan desarrollar de cierta manera sus instalaciones eléctricas. Siempre básate o acompáñate de un profesional, que ese profesional te haga ese estudio, esos cálculos, ese diseño con base en lo que nos dice la normatividad. Este conocimiento vale la pena que todos lo tengamos justamente por ello, para podernos dar a entender que no es el que me cobre más económico, el que cobre más barato, el que trabaje más rápido, sin importar qué tipo de material, qué tipo de conocimiento tiene, sino que realmente nosotros podamos entregar nuestras instalaciones eléctricas a verdaderos profesionales que saben, que entienden lo que nos dice la norma, la saben interpretar adecuadamente y la saben llevar a cabo en cualquier instalación eléctrica que tenga una potencia igual o menor a 20 kVA. Y es indispensable tener en cuenta, obviamente, las potencias, que es lo que nos diferencia principal, uno de los parámetros que nos diferencia lo que es una instalación eléctrica domiciliaria a una instalación eléctrica industrial. En estudio, hablamos, por ejemplo, de una instalación residencial, puede ir, por ejemplo, entre los 3 kilovatios hasta los 9 kilovatios, 15 kilovatios, pero obviamente ya a partir de 9 kilovatios ya estamos hablando de una instalación eléctrica de mayor nivel, una instalación eléctrica que puede ser tanto comercial como industrial. En este estudio se incluirán todas las condiciones técnicas necesarias y las medidas de seguridad adoptadas. Entonces, como idea general, como término general, ¿qué es una instalación eléctrica industrial? No es lo mismo, obviamente, hablar de instalar algunos tomacorrientes, algunos sistemas de iluminación, a instalar algunos gabinetes de control que generen diferentes tipos de parámetros. Asimismo, debe ser el nivel de conocimiento de los profesionales porque asimismo es el mayor el nivel de riesgo. Elementos necesarios, simplemente como en términos generales, que nos lo muestra la norma, cuáles son esos elementos que predominan o cuáles son los más importantes, esas partes de la instalación eléctrica a nivel industrial. Por ejemplo, nos habla acerca de las acometidas. Conducen, ¿qué es una acometida? Conducen la energía desde la fuente hasta el punto del suministro. Ese es el punto de entrada. Y esa acometida puede ser aérea o subterránea. Es el punto de entrega, es donde se convierte la instalación eléctrica en una instalación externa a una instalación interna. Es el punto en donde ya pasa de ser de las manos del operador de red a las manos del dueño del predio o del mismo usuario.
Entonces, por eso hablar de acometidas eléctricas es indispensable. ¿Cómo se construye? ¿Cuáles son esos parámetros? Si es aérea, si es subterránea, si tiene de pronto una subestación eléctrica propia, personal, etcétera. Entonces, cada uno de esos aspectos como profesionales necesitamos tenerlos en cuenta. Contadores eléctricos y equipos de medición que pueden estar y hacer parte de la misma acometida. Interruptores, ¿qué tipo de interruptor, qué tipo de protección también necesito tener presente para controlar la instalación eléctrica? Yo puedo hablar de interruptores sencillos o puedo hablar de seccionadores, puedo hablar de cuchillas, de cañuelas, puedo hablar de breakers, de qué tipo de interruptores es realmente lo que necesito. ¿Es simplemente un mecanismo de accionamiento o también es un mecanismo de protección? Entonces, a nivel industrial, indispensable tener en cuenta cada uno de estos aspectos. Otros elementos que hacen parte de las instalaciones eléctricas, principalmente de las industriales. Un arrancador como tal, yo no lo veo en una instalación domiciliaria, hace parte de las instalaciones eléctricas industriales. Los arrancadores se utilizan para el apagado y encendido de motores eléctricos. Hay arrancadores muy eficientes que permiten obviamente proteger el sistema, que permiten parametrizar el funcionamiento de ese motor, las condiciones en que trabaja ese motor. Está el tema de los transformadores. ¿Qué hacen los transformadores en una instalación eléctrica? Están dentro de una subestación, es un transformador seco, es un transformador inmerso en aceite, es un transformador interno, es un transformador que está en poste, hace parte de la misma empresa, hace parte del operador de red. Cada uno de esos aspectos obviamente se requiere consultarlo, observarlo dentro de la normatividad. ¿De qué manera me dice la norma que debe estar dispuesto ese transformador dentro de la instalación eléctrica? Los cuadros eléctricos o tableros eléctricos, toma corrientes y tomas a tierra, pues de sistemas de puesta a tierra, cada uno de ellos obviamente son elementos importantes, elementos indispensables a tener en cuenta cuando hablamos obviamente de una instalación eléctrica industrial. De igual manera, cuando se habla de instalaciones eléctricas industriales, la norma técnica colombiana nos invita a tener en cuenta esos parámetros de seguridad. Parámetros de seguridad en cada uno de los elementos y componentes que me conforman una instalación. ¿Cuáles son esos parámetros, por ejemplo, que debo tener en cuenta para instalar y manejar, alimentar cierta maquinaria? ¿Qué tipo de conductores eléctricos, cables, alambres debo implementar para esa área específica? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, si es un área en donde hay alta polución o hay un área en donde hay altas temperaturas o hay un área en donde hay una invasión de gases o vapores o agentes químicos, cada una de esas áreas, dependiendo del nivel de influencia que pueda tener, por ejemplo, sobre los aislamientos, yo debo seleccionar un conductor adecuado y eso me lo invita a conocer la misma norma, las tablas, los parámetros, los cálculos. Yo debo tener en cuenta cada uno de esos aspectos para poder diseñar y planear adecuadamente una instalación eléctrica industrial. De igual manera, esos interruptores automáticos, protecciones, dependiendo de si es térmica o es una protección magnética o es termomagnética, si necesitamos que esa protección tenga falla a tierra o no. Bien, cada uno de esos aspectos importantes, tenerlos en cuenta con relación a lo que nos dice la norma. Entonces, pues en últimas, es la norma la que nos invita o nos sirve, como lo digo, no como un libro de estudio, sino como una herramienta que me guía de acuerdo al cómo yo aplico mi conocimiento, un conocimiento que ya tengo como profesional, cómo lo aplico, cómo lo implemento para las instalaciones eléctricas, en este caso, instalaciones eléctricas industriales. Básicamente es lo que quise compartir con ustedes el día de hoy.
Pues espero que, como les dije en un principio, que nos podamos llevar algo y que ese algo lo podamos aplicar en nuestro diario vivir. Nos quedan algunos minuticos antes de terminar nuestro webinar. Y no sé, Giovanni, si de pronto te plantearon por allí alguna duda, alguna inquietud o algún comentario con respecto al tema del día de hoy. Sí, señor, cómo no. Hay una relacionada con el análisis de la NETESA 2050 y del RETIE. Pues si la versión era de 2013 o de 1998, ¿cuál es la razón de que se demore tanto tiempo en hacer la actualización? Teniendo en cuenta que principalmente basados en el NEC de Estados Unidos, hay actualizaciones anuales. ¿Qué podríamos comentar al respecto? Como para no tener una brecha muy grande en el conocimiento y en la aplicación de la norma. Bueno, pues infortunadamente, y no sé, lo voy a responder de acuerdo a mi percepción. Y es pues que estos temas, por ende, viniendo de parámetros gubernamentales, de entidades públicas, pues se vuelve muy político, termina volviéndose muy político el tema. E infortunadamente, esa burocracia hace que muchos aspectos en nuestro territorio nacional se frenen. No lo estoy hablando y no lo estoy señalando solamente en la parte eléctrica, en muchos aspectos de desarrollo de nuestro país, pero hace parte de nuestra historia, hace parte de nuestra idiosincrasia y de esa forma en que a nivel general terminamos moviéndonos en muchos aspectos. Veamos y observemos que la norma técnica de Estados Unidos, que es en la cual nos basamos, nació en el año de 1897 y nosotros sacamos un código eléctrico colombiano en el año de 1997. Pues desde ahí, obviamente, las cosas hablan por sí solos. Demorarnos 20 años en hacer una modificación versus a demorarnos 100 años en poder implementar una norma para nuestro país, pues yo considero que vamos mejorando. Sí, señor, cómo no, muchas gracias. Hay otra inquietud que está relacionada con, ahí sería entre el RETE y la NTC 2050. Normalmente hablamos de ingenieros, hablamos de tecnólogos, de técnicos, pero hay un punto especial relacionado con los ingenieros electrónicos. ¿Hasta qué punto pueden participar de este tipo de instalaciones? ¿O qué recomendación o qué les falta, qué debieran hacer para poder participar en forma con todo este tipo de reglamentos y la aplicación de la ley? Claro, es que hay algo, por ejemplo, que se determina como instalaciones eléctricas especiales. Instalaciones eléctricas especiales es donde entra justamente la mano de obra y el conocimiento y la implementación de ese saber del área electrónica, en temas de telecomunicaciones, por ejemplo, en instalaciones eléctricas en donde se utilizan elementos electrónicos de control, de parametrización. Allí entra obviamente el ingeniero electrónico o el técnico electrónico a desarrollar este tipo de elementos. Entonces, pues digamos que a nivel de operatividad sí debemos tener en cuenta que está segmentado. La misma matrícula, por ejemplo, del técnico electricista se encuentra determinada por categorías. Y a pesar de que yo tengo una matrícula profesional, no quiere decir que yo puedo hacer cualquier cosa en el campo eléctrico. Entonces, los técnicos electrónicos o los profesionales del área electrónica también tienen esa matrícula profesional que puede ser del CONTE, ¿cierto? Del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas, pero con la categoría TE6, que es la categoría de instalaciones eléctricas especiales. Yo hago siempre la analogía con respecto a la matrícula o al pase de los conductores, ¿cierto? Quiere decir que cualquier persona que tenga pase puede manejar cualquier tipo de vehículo, ¿cierto? Yo necesito un pase especial si quiero manejar un taxi. Yo necesito otro tipo de pase para manejar un vehículo particular. Otro tipo de pase si quiero manejar una tractomula. De la misma manera sucede en el campo eléctrico. El campo eléctrico es supremamente grande y debemos tener en cuenta yo para qué estoy preparado y me especializo en esa área. Claro, si me capacito y amplío
mi campo de acción, también puedo ampliar mi matrícula para poderme desempeñar en los diferentes campos. Vale, Giovanni, espero pues estar respondiendo a Sí, la señor, cómo pregunta no. que se hace. Muchas gracias. Hay otra inquietud basada en la aplicación de otros tipos de energía. Como estamos hablando ahora de energías alternativas, entonces la aplicación en esta norma y en el RETIE de la energía fotovoltaica y eólica principalmente. O sea, están cubiertas, Sí, claro que hay que sí. aplicarlas, hay cumplimiento de los requisitos o qué recomendaciones tienes para que sea adecuada la instalación y la Claro. implementación. Allí hay justamente unos, digamos que parámetros, algunos, se me fue el nombre, no es capítulo, sino algunos numerales, digámoslo así, que se enfocan y nos explican adecuadamente cómo se desarrolla una instalación eléctrica, por ejemplo, con paneles solares. Pero no es lo mismo, volvemos al tema, no es lo mismo hacer una instalación eléctrica de paneles solares a nivel residencial que una instalación con paneles solares para un hospital, ¿cierto? O para un colegio. Entonces, todo tiene obviamente sus lineamientos. Sin embargo, esto es muy novedoso. Es decir, en esto realmente, a pesar de que el mundo, gran parte del mundo, se está volcando a implementar lo que tiene que ver con el uso de las energías alternativas, Colombia todavía estamos muy cortos con respecto a la implementación, al uso y realmente sacarle un buen provecho a lo que son las energías alternativas, energía fotovoltaica, energía eólica, poder realmente aplicarlo y llevarlo a cabo requiere pues un campo de estudio mayor y una mayor ampliación con respecto a la misma norma. No estoy diciendo que la norma se quede corta porque la norma como tal nos lo está orientando y nos lo está indicando. Nos quedamos cortos es en la implementación frente al resto del sistema eléctrico que hay a nivel nacional. Perfecto, muchas gracias. Señor José David, ¿hay algún comentario? Bueno, perfecto. Muy bien, entonces, en ese caso, quisiera recordar que este tema, así como hablamos del RETIE, hablamos del Código Eléctrico Nacional, el próximo 4 de octubre, tenemos el webinar de seguridad eléctrica en instalaciones industriales. Entonces, ideal, este abrebocas que vimos hace un momento, poderlo unir con esas recomendaciones de seguridad para evitar accidentalidad y tener problemas de operación y demás en instalaciones industriales y el lanzamiento del boletín, porque realmente lo consideramos muy importante de las partes que hemos mencionado, Programa de Organizaciones Seguras, GPA, Megacables, Viciri, Fundación Vivir con Prosperidad y ProyectNet, el lanzar este boletín y hacer pues que la gente tenga un elemento, digamos, disponible. Muchas veces se escucha, se toma nota, pero posteriormente se olvida. Eso es lo común. Entonces, para tener un elemento que nos permita recordar y difundir también esta labor de la seguridad eléctrica y demás. Y vamos a tener otros webinars también, septiembre 28, octubre 11, octubre 18, octubre 25, transición energética, equipo de proceso, iluminación y sistemas de puesta a tierra, ¿no? Que es otro elemento bastante fuerte de César, en el cual nos ha ayudado a entender mejor la importancia de los sistemas de puesta a tierra y demás. Entonces, no, dicho esto, si no hay ningún comentario, agradecer a todos que vean posteriormente el video en YouTube, que lo puedan ver en Visir, en la plataforma, que puedan descargarlo, difundirlo y nos vemos el próximo 4 de octubre en este mismo horario. Para todos, muchísimas gracias, una feliz tarde y licenciado César, muy amable por todo este bagaje de información tan interesante. Continuamos en este proceso de difusión y de información. Para todos una Perfecto, feliz Giovanni. tarde. Muchas Gracias. gracias por su participación. Listo, César, muchas gracias. Saludos para todos. Que tengan una feliz tarde.